podríamos estar horas hablando de las cuestiones políticas, de lo que sucedió ayer, de las idas y venidas, de los dichos y entredichos, de las acusaciones mutuas, del arco opositor, de Cambiemos, del oficialismo, pero en realidad lo que nos interesa a los trabajadores es hablar del proyecto que finalmente salió votado. En esta etapa solo con media sanción, falta ver la decisión de senadores y luego ver la decisión del presidente Mauricio Macri. Para analizar un poquito más en profundidad lo que dice este proyecto, estamos con la visita de Sergio Orelovich, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, que hemos convocado tantas veces. Sergio, gracias por acompañarnos este mediodía para entender un poquito más, ¿no?, lo que se ha aprobado anoche en cuestiones económicas o para el bolsillo del trabajador, porque las cuestiones políticas las vamos a dejar de lado por el momento, ¿no? Aunque también están vinculadas con ellas, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahí una cuestión inicial es la siguiente. Está claro que falta que esto pase por el Senado, y si pasa por el Senado y finalmente es aprobado, habría que ver si nuevamente se recurre al veto por parte de la Presidencia de la Nación, tal como se hizo con la ley antidespido, que es una de las posibilidades. Lo que habría que plantear en primer término es que la ley de impuesto a las ganancias, cuyo texto definitivo fue aprobado en 1973, porque antes se llamaba impuesto a la renta, entre otras cosas creó un mecanismo automático para actualizar los mínimos no imponibles, las deducciones, el tramo de escala, etcétera, etcétera. Resulta que a finales de los años 90, en función de la emergencia ocurrida, la emergencia económica, que sigue de alguna manera prorrogada, hizo posible, entre comillas, que ya no se utilice la actualización que manda la ley, sino que cada uno de los poderes ejecutivos en forma arbitraria defina qué tipo de ajuste hacer sobre los mínimos imponibles, las deducciones, inclusive congelando algunas durante 10 años, 12 o 15 años. Esta es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque si bien lo que aprobó Diputados da un paso al frente, en realidad con la situación preocupante sobre esto, no termina de resolver esto. Si, por ejemplo, uno hiciese el ejercicio de actualizar hasta hoy quiénes estarían fuera del impuesto a las ganancias si se hubiese seguido con el ajuste desde el año 73 en adelante. Bueno, aproximadamente, sí, no, las personas que tienen ingresos salariales por encima de los 90.000 pesos. Ahora, volver atrás, cuando el Estado se está financiando con los trabajadores, es muy difícil, ¿no? Tampoco es exacto eso. A ver, yo lo plantearía en esto, si bien son todos muy números, muy llenos de números. El Producto Bruto, que es lo que genera, la riqueza anual que genera el país, de este Producto Bruto, el impuesto a las ganancias de recaudo del Estado Nacional es más o menos 7,3%. O sea, 7 pesos por cada 100 lo recauda el Estado Nacional bajo la forma de impuesto a las ganancias. El 71% de esto lo aportan las empresas y el 29% las personas físicas. Dentro de las personas físicas hay 5 casos. Uno de ellos es la cuarta categoría, que es la que está en juego. Dentro de la cuarta categoría no hay solo asalariados. Hay asalariados, hay jubilados, hay pensionados, hay honorarios, directores de sociedades anónimas y síndicos. Por lo tanto, hay que despejar un poco esto. Si uno dice, bueno, a ver, ¿qué número de personas perciben salarios fruto de acuerdos en convenciones colectivas de trabajo o por decisión unilateral de los empleadores o las cajas de jubilación que efectivamente? Bueno, es mucho menos del 1% sobre el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, no es un problema reducir esto o inclusive eliminarlo y repartirlo en el resto de las partidas. ¿Y por qué entonces esta pelea tan grande, ¿no?, para seguir aumentando la cantidad de trabajadores que se suman a ganancias? Porque en definitiva el proyecto anterior, el proyecto oficial, terminaba sumando trabajadores, ¿no? Bueno, el pago de ganancias. Claro, lo que ocurre es que el conjunto de parches, mamarrachos o el calificativo que uno quiera utilizar, ocurridos durante mucho tiempo, desde la emergencia económica en adelante, lo que ha hecho es incorporar un número creciente de trabajadores tales que hacen imprescindible, si bien no extremadamente imprescindible, la recaudación sobre la base del salario. Hoy en la Argentina, solamente mirando uno de los 4 grupos, porque esto también es importante saberlo, lo que discutieron los diputados y la información que se maneja respecto de uno de los grupos que paga impuesto a las ganancias bajo la forma de tenor salarial. Los trabajadores activos incluidos en el sistema integrado previsional argentino, el nacional, los trabajadores activos incluidos en regímenes provinciales, como puede ser los trabajadores de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, los municipales, los jubilados del sistema nacional, los jubilados de sistemas provinciales. Todos los cálculos se hacen sobre el primero, sobre el SIPA, que es una parte importante, pero no es el 100%. Y la verdad que sobre el SIPA hoy hay aproximadamente 2.200.000 personas que están incluidos dentro del régimen del impuesto sobre un total de 8 millones de trabajadores. Es un número altísimo. Con la reforma propuesta por el gobierno de Macri, hubiésemos pasado para el año 2017, porque también hay que considerar los ajustes que uno espera ocurran sobre la masa salarial del 2017, salarial, que más o menos un 29
2.900.000 o 3 millones de personas se ven incluidas de acuerdo a lo que fue el proyecto oficial. ¿Con este proyecto? No, con este proyecto bajaría a un número que a mí me parece todavía alto, que es más o menos 1.750.000, 1.800.000 a hoy, con algunos cambios que pueden ocurrir a partir del año que viene en función de la evolución de lo que sean los ajustes salariales, los acuerdos paritarios, los ajustes de los haberes jubilatorios, etcétera. Si bien los jubilados en particular tienen un beneficio descrito por lo que se aprobó ayer, que es que los mínimos ocurren recién a partir de los 60.000 pesos, ¿no? Sergio, ¿cuáles son los números concretos? Hablemos del salario de bolsillo de los trabajadores, porque si no solemos confundirnos los netos, los brutos. ¿Qué trabajadores con este proyecto tienen que pagar ganancias y quiénes no? Bueno, más o menos es así. Para un trabajador, trabajadora sin familiares a cargo, por encima de los 27.000 pesos va a pasar a pagar el impuesto a las ganancias, y para un trabajador, trabajadora con cónyuge y 2 hijos a cargo, por encima de los 34.000, 35.000 pesos pagaría impuesto a las ganancias. Muy variable dependiendo de las tasas de aporte que sufren como deducción jubilatoria, de obra social, sindical, etcétera, ¿no? Siguen siendo cifras bajas. ¿Por qué? Bueno, porque en la Argentina, si uno mira solamente el caso del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, de las 8 millones de personas, la mitad tienen ingresos por debajo de los 18.000 pesos. Es decir, ingresos por debajo de lo que ahora es el mínimo imponible, que no es un ingreso que permita vivir para el conjunto de la familia argentina en cualquier circunstancia, pues además 18.000 es el máximo, y por lo tanto el resto, o sea, la otra mitad, está partida en dos. Una parte está afectada por el impuesto a las ganancias y otra parte más o menos afectada por el impuesto a las ganancias. ¿Se puede hablar de financiamiento de las provincias, como están diciendo los diputados oficialistas? De ninguna manera por la incidencia que tiene la modificación esta, pero porque además hay que plantear lo siguiente. Si el trabajador o trabajadora tiene una disminución del peso que tiene el impuesto sobre su salario, está claro que aumenta su remuneración de bolsillo. Esto se traduce en consumo. Por lo tanto, el consumo dispara otro conjunto de mecanismos que más tarde o más temprano se traduce en nueva recaudación. Sergio, finalmente hay otros puntos que incorpora esta medida de sanción que tiene que ver con las retenciones a las minerías que vuelven y otros puntos más como por ejemplo que se incorporan los jueces al pago de ganancias. Bueno, ahí las cosas que plantean son algunas problemáticas. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios judiciales, porque no se circunscribe a los jueces, se habla de las nuevas incorporaciones, o sea, de la incorporación a partir del 1 de enero. De los nuevos jueces. Claro. No solamente jueces y otros funcionarios, porque los eximidos no son solamente los jueces. Sin embargo, esto plantearía una inequidad en términos de niveles remunerativos cumpliendo el mismo tipo de cargo, que seguramente van a tener que ser revisados o con algún periodo de transición que permita, en un par de años, por ejemplo, que los que hoy no están incluidos sí lo estén, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, respecto de la recaudación o del conjunto de cosas que se plantean como compensatorias, efectivamente está el derecho de exportación calculado sobre alguna de las actividades de exportación vinculada con el extractivismo. Aquí hay de todo, hay heterogeneidades, no es lo mismo el oro, la plata, el yeso, la cal, el cobre, habría que revisarlo. En fin, volvemos a hablar después de que esto pase a senadores, ¿no? Claro, hay que esperar si pasa a senadores, si lo aprueban, y por jugar un poco, yo diría una cosa así, el conjunto de los salarios en la Argentina mayoritariamente han perdido a manos de la inflación. Bien. Sergio, muchas gracias por visitarnos este mediodía.